Hola y bienvenidos a mi canal. Si te estás planteando hacer un recorrido por Marruecos por libre, quédate porque este vídeo es para ti. Hoy te voy a contar cómo fue nuestro viaje de 9 días por el sur del país. Lo organizamos todos nosotros con un coche de alquiler. Te voy a comentar cuál fue el itinerario, qué paradas hicimos, dónde recomiendo quedarte más, dónde recomiendo quedarte menos. Un poco como nuestras lecciones aprendidas, así que empezamos. Empezamos por el primer día. Aterrizamos en el aeropuerto de Marrakech y nos recogió un transporte contratado directamente con el hotel. Os tengo que decir que en mi cabeza era como que todo me daba mucho miedo y luego una vez allí me he dado cuenta de que el país es bastante seguro. Día 2. El segundo día del viaje es el que dedicamos completamente a visitar la ciudad de Marrakech. Lo que hicimos fue levantarnos, desayunar en el hotel, dar un paseo por la Medina. Creo que al final Marrakech es una ciudad para perderse, para callejear. Sí que os recomiendo que subáis a algún rooftop y también nos gustó mucho la antigua escuela Ben Joseph. De todas maneras te recomiendo que si te interesa lo que hicimos en concreto durante este día en Marrakech, vayas a mi cuenta de TikTok porque ahí tengo un vídeo en el que te enseño todo lo que hago en 24 horas en Marrakech. El tercer día nos levantamos súper nerviosos porque era el día en que cogíamos el coche de alquiler y realmente no sabíamos cómo iba a ir, cómo iba a ser el tema de conducir por Marruecos, si nos iba a parar la policía, no sé, estas cosas. Con lo cual debo confesar que estábamos súper nerviosos. Por la mañana lo que hicimos fue visitar el Palacio de la Bahía porque leí en internet que básicamente se llena de gente y que es mucho mejor ir a primera hora. Estuvimos nada más abrían, con lo cual estábamos con muy poquita gente. Nos fuimos a dar un paseo, descansamos un poco porque hacía un calor impresionante y fuimos a coger el coche. Una vez con el coche os dejo por aquí el mapa de todo el recorrido que hicimos con el coche porque al final fueron 1200 kilómetros. Empezamos, como veis, en Marrakech y terminamos en Merzouga, pero luego había que volver para devolver el coche y para volar. Una vez en el coche nos dirigimos hacia Ain Ben Haddou, era nuestra primera parada, ahí teníamos nuestro primer hotel de todo el itinerario. Y al llegar visitamos una casbah donde han grabado un montón de películas y la verdad que fue impresionante porque también de casualidad fuimos como en el momento de anochecer, la luz era preciosa, había gente pero también se estaban yendo los buses, con lo cual cada vez había menos gente y fue impresionante, sobre todo en la zona del río, poder cruzarlo, había camellos. Os dejo por aquí fotos y vídeos porque la verdad fue de los momentos más increíbles del viaje y fue nada más empezar. Ahí cenamos en el hotel porque a esta altura del viaje todavía estábamos como nerviosos sobre el tema de salir cuando ya estaba oscuro. Luego al final del viaje lo hicimos bastantes veces, pero al principio estábamos como un poco inseguros y no queríamos como ponernos en riesgo más de lo necesario. En el día 4 hicimos lo que es desde Ain Ben Haddou hasta la garganta del Dades. Era un día de bastante conducción y no paramos demasiado por el camino, simplemente paramos una vez en una especie de, no sé cómo llamarlo, acantilado, zona rocosa. Es mejor que lo veas en este vídeo o en estas fotos que te voy a poner por aquí. Y hicimos una parada para comer y la verdad es que era un sitio impresionante también y, como te digo, muchas cosas fueron de auténtica casualidad, en el sentido de que sí, bueno, íbamos mirando durante el camino pues dónde podemos parar, pero muchas cosas he de decir que fueron como un poco de casualidad. Aquí teníamos una ruta para hacer, pero hacía tantísimo calor que decidimos que lo mejor era parar, comer, disfrutar de las vistas y seguir conduciendo hasta el sitio donde teníamos el alojamiento. Y por fin llegamos al sitio del alojamiento, estaba justito al lado, o sea, se podía ir caminando a lo que es la garganta. Y como llegamos ya a entrada de la tarde, pensamos que era mejor dejar lo que es la ruta para la mañana siguiente. Entonces simplemente dimos una vuelta por los alrededores del hotel y fuimos a cenar a un sitio muy cercano al hotel. Primera vez que nos atrevimos a salir, ya estaba anochecido. Este alojamiento fue el que más nos gustó con diferencia. Por un lado, la ubicación era increíble porque estábamos en un valle súper cerca del sitio de la ruta y además es que la vista desde la habitación era impresionante. Además, fue el mejor desayuno que hemos tomado en los 9 días que estuvimos en el país. Y con esto pasamos al día 5. Nos despertamos en este, digamos, mejor alojamiento en el que hemos estado y lo que hicimos fue, antes de desayunar, recomendado por la chica del hotel, fuimos a hacer la ruta. Y una vez más, como era muy temprano por la mañana, no había prácticamente nadie, así que pudimos aprovechar un montón, hacer fotos en las que estábamos solos y la temperatura también era muchísimo más agradable, que luego cuando ya empieza a apretar el calor es más complicado. Este era el día en el que teníamos que conducir hasta el desierto, pero hicimos algunas paradas en varios palmerales para ver vistas, también para descansar un poco, pero el objetivo era llegar a Merzouga, que es donde está la entrada al desierto. Nosotros teníamos 2 noches en el desierto, una en Merzouga, fuera, y otra en un camping.
Es verdad que en su momento, cuando lo montamos el itinerario, nos parecía una idea fenomenal porque pensábamos que una noche sería demasiado poco. Ahora que ya ha pasado y que ya lo hemos experimentado, siento que quizá no es necesario pasar 2 noches. Con una noche habría sido más que suficiente, aunque es verdad que el hotel que teníamos fuera del desierto era una pasada porque estaba como una especie de montaña elevado, no sé, y veías todas las dunas. Y por supuesto la experiencia del camping fue increíble. Lo que hicimos en este día fue adentrarnos un poco en el desierto, pero nosotros había también como un palmeral justo al lado, pues lo exploramos un poco, nos metimos un poco en las dunas, pero sin irnos muy lejos. En todo momento veíamos cómo estaba entrando la gente con los camellos y demás, o sea que era una zona bastante tranquila y bastante segura. Creo que en realidad en Merzouga yo estaba bastante asustada con el tema del desierto y fue llegar allí y darme cuenta de que no tenía por qué tener ningún tipo de miedo porque estaba todo súper vigilado. En ningún momento me sentí como insegura en todo el viaje. En el día 6 del viaje es cuando por fin entramos a dormir en el desierto, pero nos despertamos en este hotel que os comentaba en Merzouga y yo la verdad que estaba bastante angustiada porque nada más despertarnos el cielo estaba totalmente nublado. Y nosotros teníamos una tienda en el desierto con todo el techo acristalado y digo, no me lo puedo creer, o sea, ¿cómo de mala suerte es esto? Pero he de decir que luego, conforme pasaba el tiempo, se fue despejando. Fuimos a un pueblo que no me acuerdo del nombre, pero estaba muy cerca y nos lo recomendaron porque había un mercado y la verdad fue una experiencia súper auténtica. Y allí cometimos el error de comernos una pizza berber, que básicamente era como una empanada rellena de carne y verduras súper especiada, que a mí me petó el estómago. Y además con cada bocado notabas como eso no podía salir bien. Y luego, sobre las 5 de la tarde, nos recogieron desde el propio camping del desierto y nos llevaron en un 4x4 desde una gasolinera donde tú dejas tu coche a lo que es el camping. Una vez entramos en el desierto me sentí como una especie de hotel de pulserita porque teníamos como un planning súper organizado, en plan de ahora os dejamos en la tienda, luego recogemos para llevarlos al atardecer, luego a tal hora es la cena, después de la cena hacemos como música, tal y cual. Y la verdad que fue una experiencia increíble, lo recomiendo un montón. Nosotros, dentro de las opciones, es un viaje que fue muy a justo de presupuesto, pero en lo que es el desierto nos dimos como un poco de homenaje y cogimos la tienda esta con las vistas y fue una experiencia que recomiendo al 100%. Realmente es difícil quedarse con una sola noche, un solo momento, porque fue un viaje con muchísimos contrastes, con ciudad, con paisajes, con desierto, pero la noche del desierto fue impresionante. Si te interesa cómo es la tienda por dentro, te dejo aquí un link a mi vídeo de TikTok en el cual te cuento cómo fue la experiencia de dormir en este camping, más bien glamping. Vamos con el día 7. Aquí nos levantamos en el desierto y lo que hicimos fue madrugar un poco para poder ver amanecer. Nos dieron de desayunar y ya nos devolvieron a la gasolinera, cogimos nuestro coche y iniciamos lo que es el día más largo de conducción. Nuestro siguiente destino era, a ver si lo digo, Ouarzazate, y desgraciadamente no pudimos ver nada porque llegamos bastante tarde, agotados, muchísimo calor y realmente el hotel no estaba como en la ciudad y no queríamos volver a coger el coche. Fue un día de simplemente llegar, ir a cenar cerca del hotel y dormir pronto. Día 8. Poco a poco nos acercamos a Marrakech, nos quedaba una parada más. Queríamos ver la montaña de Atlas, que la cruzamos de camino al desierto, pero en la vuelta queríamos hacer una parada y poder hacer alguna ruta, así que nos alojamos en el valle de Ourica, que la verdad cuando empezamos a subir con el coche estábamos un poco en shock porque era como una cantidad de turismo, una cantidad de tiendas, era bastante agobiante y estaba muy lleno de gente, pero conforme seguíamos subiendo la cosa iba como mejorando. Y cuando llegamos a nuestro hotel, la verdad que era una zona muy tranquila y estuvimos súper a gusto. Como ya era bastante tarde, dijimos, vamos a hacer la ruta mañana porque ya de cada noche no tiene sentido. Así que lo que hicimos fue, bajamos al río, a una zona que había varios restaurantes y comimos allí, pasamos la tarde y nos fuimos a dormir pronto también porque al día siguiente queríamos pegarnos un súper madrugón para ser los primeros en llegar a la ruta. Día 9, que es el último del viaje, aunque en realidad técnicamente hay un día 10 en el que volamos, pero os lo cuento todo en el día 9 porque volamos muy temprano. Lo que hicimos fue levantarnos en el valle de Ourica y nos fuimos a hacer la ruta que queríamos hacer de las 7 cascadas. Vimos en realidad 5, pero fueron suficientes, la verdad. He de decir que el camino estaba muy mal indicado. Nosotros lo que hicimos fue subir conforme había indicaciones, hasta que en un momento ya no había indicaciones en la primera cascada y
preguntamos a gente de allí, nos tomamos un café y le preguntamos al chico y él nos indicó por dónde ir. Yo honestamente no habría podido ir sola, o sea, si fui es porque mi novio pues se maneja en la montaña y me pudo guiar. La verdad fue una experiencia increíble. Cada cascada estábamos solos. Llegó un momento en el que sentí como un poco de respeto de estar en la montaña tan sola, de si nos pasa algo es que nadie nos va a oír gritar. Y también pasó una cosa, y es que cuando íbamos subiendo en la zona de los restaurantes del río, bajaron un montón de monos y había unos monos con sus monos bebé. Y yo sinceramente sí que había otra pareja en el hotel que nos comentó: ay, pues hay unos monos y quizás los veis si vais por no sé cuándo y tal. Pero bueno, no contábamos con ello, fue un poco una sorpresa y la verdad que fue un momento increíble. Una vez terminada la ruta por las 7 cascadas, cogimos el coche de nuevo y nos fuimos de camino a Marrakech porque teníamos que devolver el coche. La última tarde en Marrakech, que habíamos reservado una noche más en el hotel del principio, porque aunque nuestro vuelo salía antes de las 6 de la mañana, creo que a las 5:30, y teníamos que estar en el aeropuerto como a eso de las 3, como pensamos que lo mejor era tener un hotel aunque no lo usáramos al completo, más que nada para poder descansar, poder ducharnos y demás, así que eso hicimos y nos fuimos a cenar y a dar un paseo por Marrakech como a modo de despedida. Espero que este vídeo os haya gustado. Mi intención era haceros como una serie de consejos útiles o tips, no sé cómo llamarlo, al final, pero es cierto que siento que con todo lo que he contado del itinerario, porque la verdad es que era largo, siento que si lo añado aquí al final se va a quedar un poco corto. Decidme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos y yo puedo hacer uno más dedicado a tema del coche de alquiler, tema de si es peligroso, tema de la conducción en Marruecos. Tenía pensado en mente hacer uno sobre lo que nos gastamos en los 9 días, porque lo tengo organizado en un Excel por categorías y creo que es muy interesante. Te agradecería que si te ha gustado el vídeo le dieras un like y te suscribieras, porque eso me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Y nos vemos en YouTube y en las otras redes sociales. ¡Chao!